largo de toda la historia de Danmachi, Velcranel ha tenido que superar pruebas increíbles y peligrosas, pero de por muy lejos, esta ha sido la aventura más brutal que ha tenido que confrontar. Una en la cual la muerte lo miró cara a cara no solo en una ocasión, sino en 8. El tiempo que pasó en ese lugar fue el más largo y sopesante de todos, pues 5 días apartado de todo tipo de medio de subsistencia, ya sea refugio, agua o comida, era lo que tuvo que soportar. Bienvenidos sean todos ustedes, mis suscriptores veteranos, a este video prometido y muy tarde de publicar. El nombre de este servidor es el Señor Micael, y para esta oportunidad te traigo los 5 días en el infierno, la ocasión en la que Velcranel descendió hasta el piso 37, las profundidades del calabozo por accidente en un intento de proteger a su amiga Ryu de la calamidad del mundo, del Juggernaut. Si te gustaría saber el cómo terminó en esa situación, te dejaré aquí en la tarjeta de videos recomendados el video en donde yo explico su batalla con el Juggernaut. Finalmente, había logrado tomar distancia de la bestia una vez descendió al piso 37. El ambiente era muy oscuro y tétrico. A duras penas podía ver a su colega por el brillo del musgo que colgaba en su pared. Cayeron al suelo rendidos. No le quedaba fuerzas ni resistencia para seguir soportando este ambiente tan árido y tétrico. Pero el calabozo no es para nada amable. Cuando ve una presa herida y lastimada, se asegura de hacerla entrar en desesperación. Y así, el chico bastante débil tiene que enfrentar una batalla de vida o muerte. Desde las sombras aparece una calavera de una cabra, bastante horrorosa e intimidante. Este monstruo, que solo habita en el piso 37 del calabozo, en la fortaleza del demonio, no tiene más de una altura de 130 centímetros. Todo su cuerpo está compuesto por huesos, 4 pezuñas, y su cabeza es la calavera de una cabra, con dientes afilados, los cuales el más mínimo roce son capaces de despellejar a la criatura más grande y carnosa. Aunque Vel pudo ver el ataque y tomar una acción evasiva a tiempo, no se encontraba en su mejor condición. Por eso aquel cordero, con sus mandíbulas tan poderosas, alcanzó a rozarle su brazo derecho, el cual fue levantado para bloquear cualquier herida mortal que se dirigiera hacia su humanidad. En el resultado, esos afilados cornillos rozaron la piel del conejo, pero eso fue más que suficiente para arrancarle un trozo de carne de su brazo. El dolor fue seco, pero no hubo un grito. Tenía que mantener discreción, pues el más mínimo alboroto podría llamar a más monstruos en este lugar. Vel, cuando estaba entrenando con Ainz, ella le comentó que en los pisos profundos del calabozo es en donde por primera vez pensó que este lugar era tenebroso, y la imagen que se estaba desenvolviendo en sus ojos lo demostraba, pues aquella cabra, quien había atacado a Vel, estaba devorando el pedazo de carne que le había arrancado del brazo a Vel. El miedo y la impotencia corrió su mente, y en una táctica desesperada, una confrontación entre la cabra y el conejo se desató. Movimientos bruscos y desesperados que tendían a atacar y bloquear eran realizados. Finalmente, en un descuido del muchacho, la cabra toma un buen ángulo y arremete hacia su cuello, levantando su brazo izquierdo, el cual estaba completamente destrozado por la batalla que había soportado junto al Juggernaut minutos atrás. Es levantado para interponer el camino entre esas mandíbulas y su clavícula. Los colmillos aprovechan para cerrarse sobre su antebrazo, que a duras penas se mantenía en una sola pieza. Pero cuando sus dientes se clavaron en su carne, estos no penetraron a una bufanda que estaba envuelta en el brazo del muchacho. Fabricada con la piel de Goliat, este artefacto era el único capaz de soportar los ataques directos del Juggernaut,
Su durabilidad era tal que ni siquiera sus garras la destruyeron. Por eso, mucho menos la mordida de un monstruo inferior a esa calamidad podría cederla. En una posición desesperada, golpeando el suelo y forcejeando, así como cuando un perro trata de eliminar a su presa, él desenvaina la daga de Hestia y apuñala el vientre de esta cabra, cortando así su piedra mágica y librándose nuevamente de la muerte. El estado mental del chico era devastador. Estaba en su peor condición y el miedo lo corrió. Le bastó solo una batalla para quedar completamente acabado. No podría seguir así. En su cabeza, la desesperación y la idea de la imposibilidad de escapar de este lugar se acentuaba cada vez más y más. De no ser que Ryu, mediante un grito sollozante y una cachetada en su cara, logró ser capaz de retraer su mente otra vez a la realidad. Suplicándole en un tono firme, le pide que se calme. La condición de su amiga, de su elfa, era mucho peor de la que él, pues su pierna estaba destrozada. No tenía fuerza mental para conjurar ningún hechizo. Básicamente era un lastre, una carga. Ella trató de infundar varias veces en la mente del chico que la olvidara, que la dejara en el calabozo y que él sobreviviera solo. Pero en su rabia e impotencia, el chico escupe unas palabras, las cuales por accidente tienen sentido. No te puedo dejar morir aquí, Ryu. Si yo te abandono con el objetivo de salvarme a mí mismo, no podré volver a salvar a nadie más. Dejaré de ser un héroe. Además, no puedo dejarte caer en este lugar. Tú tienes la experiencia y los conocimientos necesarios para sobrevivir. Yo no sé absolutamente nada. Si me abandonas aquí, no duraré ni siquiera una hora. Por eso tienes que vivir. Por eso tienes que levantarte y caminar junto a mí. Enséñame. Hay una gran diferencia entre conocimiento y experiencia. Y eso es lo que marcará la diferencia entre vivir y morir en este lugar. Las palabras salieron de la nada de la garganta del muchacho, pero fueron lo bastante potentes como para que Ryu guardara silencio por un instante, meditara sobre lo que dijo y, en un tono bastante resignado, explica: Está bien, perdí la compostura en este momento. Es cierto, los dos tenemos más posibilidad de sobrevivir que uno solo. La voluntad de vida de Ryu volvió a aparecer en sus ojos y un nuevo brillo se distinguió. Tomando un profundo respiro, le dijo a Bell cuál era su siguiente paso a seguir. Lo prosiguiente era tomar un descanso, así que él debería buscar un sitio, un callejón bastante pequeño y sin salida en donde poder descansar. Una vez llegaran a él, debería romper las paredes del calabozo. Eso les debería dar más tiempo antes que los monstruos se generen, pues cuando el calabozo está herido, prioriza distinguir sus recursos en la recuperación que en la reproducción de entidades. Mientras ese proceso ocurre, podrán recuperar un poco de energía. Cada segundo, en su estado tan apaleado y miserable, sería de vital importancia para la supervivencia. Ahora, con un plan en mente, Bell empieza a relajarse. La esperanza empieza a brillar tanto en sus ojos como en su corazón. Por eso empieza a emprender y desarrollar el plan sugerido por Ryu. Caminan durante unos minutos y de repente un calor extraño pero nostálgico ocurre en la espalda de Bell. El atributo de suerte empieza a brillar y en su trayectoria encuentran algo completamente fuera de lugar del calabozo. Una luz antinatural que no provenía de ninguno de los elementos naturales del calabozo, musgos o plantas brillantes, sino provenientes del hombre, luz artificial. Por un instante, el corazón de Bell volvió a iluminarse, la esperanza volvió a resurgir. Pensó que había encontrado por casualidad a otro grupo de aventureros. Si estos unían fuerzas, serían capaces de superar esta adversidad. Ahora, con un paso más firme, se acerca al origen y proveniencia de aquella luz.
Pero después de presenciar esa escena, como si le hubieran lanzado un balde de agua fría, su esperanza se apaga. Pues efectivamente, aunque la luz provenía de una lámpara mágica, a su alrededor estaban los esqueletos de quien obviamente alguna vez fueron humanos. Quizás aventureros que se perdieron en este lugar y no consiguieron salir. Ya solo quedaban sus manatitas blancas, sus esqueletos y huesos. La cara del chico era mortificante y la de Ryu era inexpresiva. En el fondo estaba mortificada porque sabía que este era el resultado más probable, pero no podía hacer más que ver las esperanzas del muchacho morir ante sus ojos. Para colmo, el calabozo, como si se riera de su condición, invoca 3 monstruos, los cuales le seguían el paso. Eran otras 3 calaveras en forma de cabras, las cuales se habían enfrentado a Bell no minutos atrás. En un callejón sin salida, sin posibilidades para escapar, el chico se vio arrinconado a luchar. Su mente estaba a punto de quebrarse, su cuerpo no podía seguir luchando y tenía que proteger a su amiga cueste lo que cueste. La situación era desesperada y no había ninguna posibilidad de mejora. Nuevamente, tomando acciones erráticas, Bell empieza a balancear su espada sin ningún tipo de fin mientras gritaba ¡aléjense! Finalmente, las cabras empiezan a tomar distancia y, mediante unos turnos estratégicos, ataques inteligentes y sincronizados a como si fueran una manada salvaje, se abalanzan sobre Bell. Pero este, en terror, posiciona su mano derecha hacia adelante e invoca con todo el poder mental que le quedaba bola de fuego. 7 proyectiles salen de la palma de su mano, las cuales se impactan directamente en las bestias que trataban de atacarlos. El golpe, aunque un bastante débil por su condición, alcanzó a espantar a sus agresores. Ellos dieron media vuelta y salieron corriendo, pues eran bestias inteligentes. Sabían que si se exponían de nuevo a ese tipo de ataques, podrían morir. Las otras bolas de fuego que no impactaron a nada golpearon las paredes del calabozo dañándolo un poco, pero el coste de esta acción fue que Bell se quedó sin una pizca de poder. Mente cero. Otra vez su atributo de suerte brilló y milagrosamente él no cayó inconsciente pese a quedar con mente cero. Habían logrado sobrevivir a esa incursión, pero la mente del chico ya estaba agotada. Empezó a convulsionar del dolor, de la agonía y del sufrimiento. Dejó de pensar en su nombre, dejó de pensar en sus funciones básicas y vitales. Solo habían palabras de por qué, cómo, cuándo, dónde. Incluso su crisis mental llegó a tal punto que se le olvidó su mismo nombre. En medio de esa aneurisma que estaba sufriendo, una mano salvadora llegó. Ryu lo abrazó desde su espalda, lo presionó fuerte contra su pecho y le dijo que se calmara. Al sentir sus brazos rodeándole, la tranquilidad lo invadió. Su cerebro volvió a calmarse y a procesar toda la información de nuevo, ahora con más racionalidad y lógica. Ryu lo había salvado por instantes de volverse loco. Luego de calmar su mente, vio a los ojos azul cielo de su hermosa amiga y con una mirada solemne le propuso una idea. Bell, toma una siesta, descansa por 5 minutos. Tienes ese tiempo para recuperarte. Es el mínimo tiempo que tendremos antes que otras bestias vengan a atacarnos. La mente del chico al principio no creía lo que estaba escuchando. ¿De qué servirían 5 minutos? En ese tiempo no alcanzaría a recuperarse nada. Pero el entrenamiento con su antigua maestra, aquellas largas batallas que tuvo con Heinz Wallenstein durante una semana evocaron su memoria. Y ahí, en una de sus conversaciones, ella platicaba que cuando estabas en el calabozo tenías que aprovechar cualquier momento para descansar. Tenías que aprender a dormir en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia.
Cada segundo, cada minuto podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso tendrías que tomarlos y apreciarlos con la mayor gracia posible. Puede que sí, efectivamente, solo sean 5 minutos, pero visto de otro modo, tienes 5 minutos para respirar, ese tiempo para cerrar tus ojos y tratar de descansar tu mente. En aquel infierno era un regalo de los dioses disponer de ese tiempo. Finalmente aceptó esa propuesta. Ryu le dijo que cualquier cosa, durante esos 5 minutos, ella lo protegería, detendría a las bestias que se acerquen bajo cualquier medio, le permitiría descansar. Cerró sus ojos, lo último que vio fue la mirada solemne de su amiga para después caer inconsciente al lado de la pared. Aunque su amiga trataba de parecer valiente, en el fondo también estaba destrozada. 5 minutos realmente es difícil de obtener y el calabozo no dejaría que 2 presas moribundas tuvieran ese tiempo para descansar. Seguramente enviaría más bestias para destruirlos mientras estaban en ese estado tan vulnerable. Aún así le había hecho una promesa, lo protegería incluso si su vida se jugara en ello. Tomó de su espalda 2 cuchillas gemelas y las clavó en el suelo. En el momento en el que aparecería una bestia, las arrojaría hacia su cabeza y las destruiría. Pero si se quedara sin armas, lo único que le quedaría es proteger al chico con este cuerpo suyo. En su corazón rezó: por favor, que no se acerque nadie, por favor, que no nos sienta nadie. Cada sonido que pasaba en esa oscuridad la ponía en alerta máxima y el estrés se acumuló en su mente, quizás lo suficiente para hacerla perder unos cuantos mechones de cabello. Su angustia se agudizaba cada vez más y más entre más segundos pasaran, y al cabo de un breve lapso de tiempo, sonidos desde las profundidades se escucharon. Las mismas 3 cabras que habían escapado por las bolas de fuego de Bel ahora volvían. Miraban a su presa bastante vulnerable y adentrándose de una forma estratégica a esa cueva para lanzarse directamente a los aventureros y devorarlos. Atacaron. Con reflejos casi sobrehumanos y con gran tensión en su cuerpo y alma, Ryu sacó 2 de las dagas que estaban clavadas en el suelo y con una precisión digna de un francotirador las clavó en las cabezas de los monstruos. Sin embargo, solo tenía 2 armas y sus enemigos eran 3. El tercer monstruo arremetía sobre el cuerpo de la mujer indefensa y del chico inconsciente, pero ella, solamente tratando de cubrirse con sus 2 brazos su cabeza, una daga que había salido desde su espalda se lanzó directamente en la frente de aquella cabra. Quien lanzó dicha daga era Bel. Con una sonrisa bastante intrépida dijo: ya pasaron 5 minutos. El muchacho tenía claro los semblantes de un aventurero. Aun cuando duermes, debes mantener tu vigilancia en el entorno, jamás bajar la guardia, y eso era lo que él hacía. Inconscientemente contaba los segundos de descanso, y al momento de sentir las vibraciones de los monstruos, se puso en alerta máxima pese a estar dormido, y al cumplir los 5 segundos, actuó para luchar y salvar a su amiga de nuevo. Habiendo superado la crisis, los 2 sostienen una conversación. El semblante del chico era mucho mejor que antes de dormir. Ahora su mirada tenía un poco más de brillo, su voz tenía un poco más de fuerza y ahora podía caminar con normalidad. Con un Bel un poco más recuperado, le propone la idea a Ryu de que ella también debería dormir por 5 minutos. El chico empieza a rasgar las paredes del calabozo para volver a obtener un poco más de tiempo, y la elfa, sin más dilaciones y aceptando su idea, se desmaya, se desploma en la tierra para tratar de recuperarse un poco. Los 5 minutos pasan, pero el chico considera prudente dejarla dormir un poco más, y así, al cabo de 12 minutos, esta despierta, con un poco más de energía. Al levantarse, invoca su magia de curación, Noa Heal, para tratar de recomponer en lo más posible su pierna destruida. La logra arreglar en tal medida que por lo menos ahora ella sería capaz de caminar por su cuenta. Su situación es desesperada. Empiezan a planear su siguiente paso, y de repente una idea surge de la mente de Ryu. Manifestándola explica:
que deberían saquear los cuerpos de los aventureros muertos en esta habitación. En un principio Bell miró con cara de indignación, como si de verdad hubiera sugerido esa atrocidad, pero su vida estaba en juego. Pidiéndole disculpas a los muertos, revisan y despojan el equipamiento que estos mantenían. Varias pociones de dudosa procedencia, todas ellas descoloridas, armaduras que, aunque estaban un poco desgastadas, aún servían más que las que ellos tenían, y un arma de alta clase. Los aventureros de nivel 4, si bajaron a este lugar, seguramente vendrían con equipamiento de primera calidad. Sus armas no eran la excepción. Eran lo suficientemente fuertes como para seguir blandiendo y luchando en este lugar. Aún indignados por lo que acababan de hacer, tomaron todos los ítems a su disposición y emprendieron su movilización. Dentro de las cosas que habían saqueado había un mapa que estos aventureros habían trazado antes de su muerte. Habían dejado una antorcha que ellos recogieron para tratar de sobrevivir. Siguiendo las indicaciones de ese ítem, siguen hacia el lugar inexplorado que posiblemente los podría llevar al camino principal. Si llegaban al centro del lugar, podrían encontrar las escaleras que conducían al piso 36, volver a los pisos inferiores, un lugar un poco más sencillo para sobrevivir que estos, y sus posibilidades de superar las crisis aumentarían enormemente. Y así, merodeando durante varias horas en lo profundo del calabozo, finalmente llegaría a su 14º combate. Se habían enfrentado a todo tipo de monstruos, cabras esqueléticas, hombres lagarto, y uno que otro esqueleto con armamento natural producido en el calabozo. Los combates de Bell tenían que ser rápidos, pues si tardaba un poco de tiempo o si los monstruos sobrevivían a su ataque sorpresa, eventualmente ellos llamarían a más y la batalla se intensificaría. Este caso fue el error que él cometió. Cuando se enfrentó a uno de los monstruos que apareció en su camino, por lo general necesitaba 3 ataques para vencerlos, uno para romper su defensa, otro para desequilibrarlos y el tercero para acabar con ellos. Para esta oportunidad, él falló en destruir la piedra mágica de su enemigo, lo cual hizo que sobreviviera. Con esto se prolongó el combate y así varios monstruos fueron llamados al escenario. De 1 pasaron a 3, de 3 pasaron a 5 y de repente 40 monstruos se presentaron en ese lugar. Ya no era algo que el chico y la elfa pudieran manejar, por eso emprendieron su huida. Corrieron a lo ancho de esos palacios y de esos pasillos tan extensos que ofrecía el palacio demoníaco. Los monstruos estaban a punto de alcanzarlos, pero Ryu, al ver esta situación tan desesperada, decide recurrir a su as bajo la manga. Anteriormente le había confiscado una de las herramientas a los enanos que estaba persiguiendo, una piedra explosiva, un kaneki. La lanzó directamente hacia la multitud de monstruos que lo seguían y después, gritándole a Bell que la iniciara, disparó una bola de fuego impactando la roca haciéndola explotar. La onda expansiva fue tan potente que destruyó los cuerpos de todos sus perseguidores y mandó a volar los suyos varios metros hacia adelante. Con esto se habían librado de sus perseguidores. Respirando profundamente, al sentir el hecho de que habían sobrevivido a una nueva crisis, visualizan una gran pared a lo lejos, una torre increíblemente alta hecha de cristal. Al verla, Ryu dice que ya sabe en dónde están. Se encuentran en la parte norte del Palacio del Demonio, la Gran Muralla. Por lo menos de ahora en adelante no caminarían sin un rumbo fijo, pues ahora conocían su ubicación. Si querían llegar a la entrada que los conduciría hacia la salida, deberían seguir hacia el centro de la ciudadela. No sin antes de volver a emprender su viaje, descansar un momento. Aquella persecución los había dejado exhaustos y, buscando una nueva habitación con paredes cerradas y angostas, una conversación ocurre entre ambos. Ryu empieza a hablar con el muchacho, empieza a enseñarle lo que sabe, le explica cuáles son los detalles de este lugar, cuáles son las falencias que ha visto a lo largo de sus combates. Como por ejemplo, la mayoría de los movimientos de Bell son innecesarios. Realiza tajadas bastante amplias cuando podría obtener el mismo resultado en movimientos más cortos. El chico depende mucho de su cuerpo y se está olvidando de utilizar el terreno. Aprovechando las paredes o la situación geográfica podría obtener ventaja.
Y, la más importante, él siempre está distraído de su entorno. Debería fijarse más en sus enemigos para tratar de prever sus acciones, sus movimientos. Si así lo hacía, podría ser capaz de incluso prever el futuro en el campo de batalla. Bell escuchó atentamente esas instrucciones. No las replicó, sino que las grabó a fuego y piedra en su corazón. Afortunadamente estaba en una situación donde podía ponerlas en práctica de inmediato. Pues las batallas no esperan, y aunque haya descansado otros 5 minutos, los monstruos volverían. Los combates proseguían mientras los dos jóvenes avanzaban por el calabozo. Otra vez varias horas de constantes luchas se llevaban a cabo. Pero algo extraño en Bell ocurría, y solamente Ryu era capaz de notarlo. Un brillo casi imperceptible que no te darías cuenta a menos que miraras directamente a los iris de Bell se presentaba en sus ojos. Con cada batalla que él libraba, se hacía un poco más fuerte. Acataba todos los consejos y enseñanzas de Ryu fácilmente. Sus movimientos se hacían más precisos. Sus decisiones se tomaban más rápido. Su estrategia de combate estaba evolucionando. Y su cuerpo, sus fuerzas, respondían de la misma forma. El calabozo lo estaba forjando, lo estaba criando, estaba engendrando a un héroe. La prueba definitiva de su crecimiento se presentó. Una nueva batalla empezó a desenvolverse. Su ubicación eran las escaleras. Bell y Ryu tenían la parte posterior, estaban arriba, tenían la ventaja geográfica. Como ella había dicho, debían aprovechar su espacio, su entorno, y así lo estaban haciendo. Los monstruos, que tenían una dificultad para atacar a Bell, trataban de abalanzarse, pero él con movimientos rápidos los destruía a todos. Aquellas bestias que antes simbolizaban un peligro real para él, ahora podían ser manejadas sin problema. Cuando una de estas estaba mal posicionada, Bell la pateaba y esta caía por las escaleras, llevándose consigo a los demás colegas que se encontraran atrás. Analizando los comportamientos y movimientos de su oponente, era capaz de prever el futuro cercano. Imágenes sobre ataques y todas las posibilidades se presentaban en su mente, y así él respondía conforme a ellas. Incluso habían oportunidades en que los monstruos ni siquiera se habían movido, y Bell ya había atacado el punto en donde ellos estarían segundos después. El crecimiento del chico cada vez se hacía más notorio. Ryu quería felicitarlo, pero el tiempo no se le permitió. De repente, de ambas direcciones, del fondo y de arriba de la escalera, aparecieron monstruos en un ataque de pinza. Ahora Bell no podía proteger a Ryu y esta propuso que era momento de luchar. El soporte tendría que convertirse en vanguardia. Le exigió a Bell que se concentrara en su línea, en sus enemigos que tenía al frente, y ella le aseguraría de conseguir el tiempo suficiente para derrotarlos y después encargarse de la otra manada. Acordando esa estrategia, empieza el combate. Bell se abalanza directamente a sus enemigos y Ryu, pese a que no tenía movilidad debido a la condición de su pierna, se arrodilla y pone su espada en su funda. Estaba preparada para realizar el ataque de Iai. Primer paso, desenvainado rápido. Como no podía atacar, tenía que apostar todo hacia los contraataques. Los monstruos, cuando se abalanzaban sobre ella, con un movimiento divino, a una velocidad abrumadora, los cortaba en dos. No podía atacarlos, pero sí destruirlos si estaban en su rango. Fue capaz de mantener a raya a varios de estas bestias, pero por accidente, un irregular rompió sus expectativas saltando desde atrás del campo de batalla. Sin poder reaccionar a tiempo, la bestia saltó sobre su cuerpo. Sus fauces iban directamente hacia su cabeza. En cuestión de instantes, estas tocarían su cráneo y se lo arrancarían. Pero justo antes de que la muerte la besara, Bell llega con una patada voladora, destruyendo el cráneo del monstruo que trataba de asesinar a su amiga. Curiosamente, aunque la estadística principal del muchacho era la agilidad, las otras demás no se quedaban cortas, pues a medida que subía de nivel, todas llegaban a estar en rango S. Sus puños eran como verdaderas rocas. A pesar de que eran monstruos catalogados en el nivel 3 o 4, los impactos del chico tenían tal potencia que destruían sus huesos, desgarraban su carne con las manos desnudas. Eran increíblemente precisos, siempre daban en puntos vitales, pues antes de llegar al nivel 4 la destreza también estaba en S.
Si tuviéramos que compararlo con los aventureros más fuertes de Horario, tendría que decir que su fuerza estaba a la par de los tanques más pesados de nivel 5. Su destreza era la misma que la de los mejores espadachines de nivel 5. Su resistencia era la misma que la de los mejores luchadores de nivel 5. Y su agilidad incluso podría rivalizar con la de los ladrones nivel 6. Y esto lo decimos teniendo en cuenta que el muchacho apenas había subido a nivel 4. Todos sus estados estaban en 0, pero sus estadísticas reales estaban a la par de los mejores aventureros de Horario en todos sus aspectos. Y el combate que estaba presenciando Ryu era la prueba. A veces Bell le robaba las armas naturales de los monstruos como masas y las usaba en contra de ellos. Abalanceaba esas masas gigantescas y explotaba los cuerpos de los monstruos como si fuera un tanque pesado. U otras veces tomaba las lanzas y las manejaba con tal pericia de ser un maestro de las armas. Todo esto sumando a los consejos que ella le había dado, como mantener en cuenta los movimientos de sus enemigos para prever el futuro cercano, hacían que el muchacho se convirtiera en un verdadero monstruo sin percatarse de ello. Al cabo de unos minutos de pelea, Bell acababa de derrotar a más de 40 oponentes. Un rugido de victoria salió de su garganta, no inferior a la de las bestias que estaba enfrentando. El chico estaba orgulloso de su batalla. Estaba feliz, y la más impactada de todo esto era Ryu. No podía creer el crecimiento que estaba viendo enfrente de ella. El muchacho que estaba peleando ahora mismo era completamente diferente del que había entrado a este piso. Ya no había punto de comparación. Ante los ojos de la elfa, el niño brillaba. Aunque, siéndote sincero, el verdadero temple de Bell se vería demostrado cuando él se enfrentaría a un número inagotable de monstruos en el Coliseo de los Demonios. Pero eso será historia para otro momento. Aquí termino la primera parte de los 5 días en el infierno, un video que ustedes tanto me estaban pidiendo. Lo termino ahora porque llevamos 30 minutos y sería bastante agobiante, tanto para ustedes como para mí, continuar esta historia. La sacaré la segunda parte próximamente, no se preocupen. Sin más que decir, este ha sido el señor Mikael y acaba de salir la posibilidad nuevamente del 4% para que el diablo cante con nosotros. Entonces, prepárate. Pon tus audífonos a tope y escucha esta melodiosa invocación. 1, 2, 3. 照らし出すの外にその影は見ないで Let's die this world even I cannot grab this world Oh when it is getting strong we can't catch the game 負けないでよ目に立つな全てをほら味方にかけて We can't catch the game Let's die this world, even I cannot grab this world All I need is get this strong, we can catch the game 負けないでよ、積み出すな全てをほら味方にかけてその味方のかけてそして未来をかけてWe can catch the game